Estructura de los sistemas operativos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la estructura de los sistemas operativos. Primero debemos entender que los sistemas operativos son parte del software de una computadora y una computadora pertenece a un sistema de cómputo. ¿Cómo se estructura entonces un sistema de cómputo? Un sistema de cómputo se estructura a través de hardware, software y humanware. ¿Qué es el hardware? El hardware son las partes lógicas, las partes electrónicas de la computadora. Normalmente se conforman por dos estructuras, de hecho siempre por dos: el CPU y los periféricos, considerando que el CPU es la unidad central de proceso y los periféricos son todo lo que se conecta al CPU. Todos los periféricos, todos los dispositivos que se conectan al CPU se les conoce como periféricos. El software lo podemos clasificar en tres grandes grupos. El primero, que es el que permite crear todo lo demás, son los lenguajes de programación. Sin embargo, para que puedan funcionar los lenguajes de programación, requieren como soporte administrativo de los recursos de cómputo, ¿sí?, el sistema operativo. Este se hace cargo tanto del hardware como de las interfaces con los usuarios. Entonces, para que funcionen todo el software, todo el hardware y todas las interfaces de los usuarios, forzosamente tiene que haber un sistema operativo. El otro software que normalmente estamos acostumbrados a utilizar es el software de aplicación. Procesadores de texto, presentadores electrónicos, hojas electrónicas, diseñadores 3D, diseñadores gráficos 2D, las plataformas educativas como la que estamos usando para la grabación de esto. El humanware son los humanos capacitados para el uso del hardware y el software. Estos humanos normalmente los vamos a clasificar en tres grupos. Los primeros, que son los desarrolladores, son los que hacen uso de los lenguajes de programación para la creación del otro software y de las interfaces de usuario. También hacen uso estos desarrolladores de los lenguajes de programación para la creación de software que controle el hardware directamente, lo que conocemos como drivers. Cuando ya tenemos ese software especializado de control y demás, entonces va a haber gente que maneje el software existente de una manera más o menos profunda, no para que desarrollen, pero sí para que administren ese software y ese hardware para que el sistema de cómputo sea eficiente. Esos son los administradores. Y por último, los usuarios finales. Es ese conjunto de humanos en los que caemos la mayoría, en las que a lo mejor no conocemos al 100% el software ni al 100% el hardware, pero sabemos enviar mensajes, recibir mensajes, escribir un texto, crear una presentación, hacer un diseño de un AutoCAD, por ejemplo, etc. Y entonces esos son usuarios finales. El hardware decíamos que estaba estructurado por el CPU y los periféricos. El CPU, que es la unidad central de proceso, existen de dos tipos: los mononúcleo, que tienen un solo núcleo y una sola forma de proceso, y los multinúcleo, que pueden ejecutar varios procesos al mismo tiempo. Por otro lado, tenemos los periféricos, que son los periféricos de entrada, los mixtos y de salida. Estos son los que los de entrada permiten meter información a la computadora, los mixtos meten y sacan información de la computadora y los de salida solamente pueden sacar información de la computadora. ¿Qué es un sistema de cómputo en la actualidad? Bueno, el CPU, tenemos un mononúcleo, un sistema que tiene un solo núcleo de procesamiento. O un multinúcleo como este que estamos viendo aquí, que es un Core i7 y que tiene 8 núcleos para procesar. Cada uno de estos se maneja como CPU independiente, aunque en realidad son 4 núcleos lógicos y 4 núcleos físicos y 4 núcleos lógicos, y aquí se pueden ejecutar hasta 8 hilos al mismo tiempo, 8 hilos de programación. Los periféricos vamos a tener entonces los de entrada, que meten información a la computadora, como el teclado, el escáner, el ratón, el joystick, el micrófono, las videocámaras, por ejemplo, las cámaras web.
Los mixtos, que permiten meter y sacar información de la computadora, como pueden ser las multifuncionales, y como pueden ser las memorias, los CDs, DVDs, Blu-rays, discos duros externos, normalmente externos, los USB, ¿sí? Que también son tipos de memorias, memory zip, o sea, discos zip, discos floppy, adaptadores de realidad virtual, por ejemplo, o realidad aumentada, pantallas touchscreen, que son pantallas activas que pueden meter y sacar información de la computadora, y los de salida, que son por ejemplo los monitores, las impresoras, los plotters, las bocinas, los proyectores, ¿sí? Entonces esos son los periféricos, se conectan a las computadoras para hacer algún trabajo específico. Con respecto a los sistemas de cómputo, hablábamos del software, que eran lenguajes de programación. Por ejemplo, aquí tenemos el C, el Java, Ruby, Visual C Sharp, el C++ o C++, Python, Visual Basic, Perl, JavaScript, entre muchos más. Sistemas operativos, como pueden ser Windows, iOS, Linux, Unix, Android, así, muchísimos. Y los software de aplicación, que pueden ser navegadores, reproductores multimedia, procesadores de textos, mensajería, reproductores web, incluso las vacunas, ¿sí? Pero bueno, esos son. Y los humanware son los desarrolladores, que normalmente trabajan en lenguajes cercanos al lenguaje máquina o un lenguaje de alto nivel, pero que sirven para desarrollar software. Los administradores, que utilizan el software existente para proveer servicios a los usuarios finales, y los usuarios finales, que hacen uso de los usuarios de cómputo para hacer sus labores o actividades cotidianas. La estructura lógica de un sistema operativo la podemos entender de esta manera. Tenemos la máquina desnuda, que es el hardware. Muy cercano al hardware están los sistemas operativos, que son los que van a controlar todo esto. Sin embargo, hace uso de algunas aplicaciones del sistema, ¿sí? que son, por ejemplo, los drivers, controladores de hardware, los drivers. Las aplicaciones del sistema operativo, que son esas aplicaciones que trae el sistema ya por sí mismo como parte de. Y arriba de estas aplicaciones del sistema vienen las aplicaciones del usuario, que son las que permiten que el usuario pueda desarrollar actividades específicas. Y por último, las interfaces de usuario, que es con la que nos conectamos nosotros. Nosotros en realidad no nos vamos a comunicar con esto, sino que nos vamos a comunicar a través de las interfaces con estas estructuras. Si nosotros hablamos de sistemas operativos, entonces podemos entender que tenemos un kernel, que es un núcleo, vamos a decir, del sistema operativo. Ese núcleo del sistema operativo va a tener pues, múltiples funciones. Las principales es que va a servir para despachar recursos, sincronización y comunicación entre procesos, manejador de interrupciones. Así podemos tener entonces esto es un sistema operativo tradicional, 4 administradores fundamentales, que es el administrador de proceso, el administrador de memoria secundaria o dispositivos, administrador de memoria principal y el administrador de archivos. Todo esto a través del kernel es para comunicarse con el hardware, ¿sí? Y todo esto soportado con todos estos administradores y las funciones del sistema van a dar los recursos necesarios para las aplicaciones. La representación gráfica de un sistema operativo tradicional es esto que tenemos aquí. Es una pirámide base 4 en donde tenemos el administrador, por ejemplo, de memoria, de dispositivos, de procesos y de archivos. Y estos 4 administradores le dan soporte a la interfaz de usuario. Puede ser interfaz de comando o interfaz gráfica. En los sistemas operativos viejitos normalmente es interfaz de línea de comando. Cuando ya hablamos de sistemas operativos modernos, entonces estamos hablando de lo que son los subsistemas de procesamiento.
esos subsistemas ya no se le dice administradores, porque son tan complejos que ya podemos hablar de que son subsistemas completos. Por ejemplo, un subsistema de procesamiento va a hacer uso de los procesadores para echar a andar todo un equipo de cómputo, porque ya no son equipos de cómputo de un solo procesador, sino de un montón de núcleos o un montón de procesadores. También tenemos los subsistemas de administración de memoria principal, porque resulta que ya en la actualidad la memoria principal se va a subdividir en memoria RAM, en memoria ROM. Dentro de la propia memoria RAM podemos incluso crear discos duros virtuales o utilizar parte del disco duro como memoria de intercambio o memoria swap para los sistemas tipo Unix o Linux, o memorias de tipo SD para lo que se conocen como RAID y Ghost. Todas estas son memorias principales, pero entonces necesitamos un controlador mucho más complejo para lo que son los sistemas de administración. Con respecto a los subsistemas de administración de memoria secundaria, obviamente es un subsistema porque ya tenemos todos los ROMs, ¿sí? CD-ROMs, o todos los RAMs también, los rewriters, como son CD-ROMs, DVD-ROMs, Blu-rays. ¿Sí? Además tenemos los discos duros que pueden ser ID, SATA, los de estado sólido. También tenemos como memoria secundaria todas las USBs, las SSDs cuando no están utilizadas como memorias de intercambio, etcétera, o como RAID y Ghost. Y los sistemas de administración de archivos, pues tenemos una cantidad de archivos en la actualidad que es impresionante. Por ejemplo, tenemos todos los archivos tipo Word, tipo Excel, tipo PowerPoint, que son los más conocidos, los más utilizados, los más sencillos, pero también tenemos archivos como los de AutoCAD, de diseño gráfico, los de dibujos con movimiento, por ejemplo los tipo GIF, etcétera. Y todo eso pues hacen un subsistema complejo de administración de archivos. Los subsistemas de comunicación de red, pues obviamente en la actualidad los subsistemas de comunicación son fundamentales porque la mayoría, los equipos de cómputo ya están siempre interconectados con una red, normalmente a través de Internet. Los subsistemas de administración de dispositivos de entrada, de salida, teclados, ratones, impresoras, multifuncionales, etcétera. Todos los dispositivos que van a interactuar con nuestro sistema. Los subsistemas de protección, que normalmente estamos hablando de firewalls, en algunos casos de vacunas o algún software de protección, como puede ser el Windows Defender, por ejemplo, o lo que conocemos como Kaspersky, como PCCillian, como Mozilla, como el Panda, etcétera. Luego, los subsistemas de administración de usuarios. En la actualidad ha crecido tanto el número de cuentas en donde un usuario puede tener una o varias cuentas, una asociada con un correo electrónico distinto, y entonces en una misma computadora puede tener la cuenta A, B, C, D y otro usuario también A, B, C, D, y entonces esto complica tanto porque crea su propio escritorio para cada usuario, para cada correo, que pues obviamente se crea un subsistema de administración de usuarios. Los subsistemas de procesamiento. Un proceso necesita ciertos recursos, incluyendo tiempo de CPU, memoria, archivos y dispositivos de entrada y salida para lograr su tarea. Es responsable de las siguientes actividades en la administración de procesos. Primero, la creación de los procesos y el borrado de los mismos. Segundo, la suspensión de los procesos y el resumen de los mismos. Entonces, estas son, las funciones principales del subsistema de procesamiento. Los mecanismos de sincronización de procesos, comunicación de procesos. Esa sincronización, esa comunicación puede darse o fuertemente acoplado o débilmente acoplado, por tanto puede ser paralelo o distribuido. Los subsistemas de administración de memoria principal temporal. La memoria principal es un sistema de almacenamiento volátil. Pierde su contenido en caso de interrupción del sistema y falla.
Es un repositorio de datos de rápido acceso compartido por el CPU y los dispositivos de entrada y salida. Es responsable de las siguientes actividades respecto a la administración de la memoria. Esto es, llevar una cuenta de las partes de memoria que están siendo utilizadas y por quién, y también liberar esos recursos. Decir qué procesos carga la memoria cuando está disponible, y además alojar y desalojar espacios de memoria cuando sea requerido. Con respecto al subsistema de administración de memoria secundaria o memoria permanente, como se le conoce, dado que la memoria principal es volátil y muy pequeña para almacenar todos los datos y los programas en forma permanente, el sistema de cómputo provee memoria secundaria para respaldar la memoria principal. Es responsable de las siguientes actividades respecto a la administración de la memoria secundaria. Primero, pues la administración del espacio de memoria libre. Segundo, el alojamiento de memoria. Y tercero, la planificación de disco. Con respecto al subsistema de administración de archivos, un archivo es una colección de información relacionada, definida por su creador, o sea, por el que crea el archivo. Comúnmente los archivos representan programas en formato fuente y objeto y datos. Ahí es donde se agregan los metadatos o datos auxiliares de los datos. Es responsable de las siguientes actividades respecto a la administración de archivos. Primero, por ejemplo, la creación de archivos y borrado de los mismos. La creación de directorio y borrado de este. El soporte de primitivas y de manipulación de archivos y directorios, el mapeo de archivos en memoria secundaria y el respaldo de los archivos en un medio de almacenamiento estable y no volátil. El subsistema de comunicación de red se definen como aquellos que tienen la capacidad de interactuar con sistemas operativos en otras computadoras por medio de un medio de transmisión con el objeto de intercambiar información, transferir archivos, ejecutar comandos remotos y un sinfín de otras actividades. El subsistema de administración de dispositivos controlan el estado de cada uno de los dispositivos, como unidades de cinta, unidades de disco, impresoras y graficadores y terminales. Utiliza políticas preestablecidas para determinar qué proceso tendrá un dispositivo y durante cuánto tiempo. Esto es, lleva a cabo la asignación de recursos. Desasigna también los dispositivos en entrada, salida y mixta. Los subsistemas de protección. La protección es un mecanismo de control de acceso de los programas, procesos de usuarios y sistemas o recursos. El sistema de protección debe distinguir entre los autorizados y los no autorizados, especificar el tiempo de control de acceso impuesto a cada proceso, obviamente, y proveer los medios para el aseguramiento de la protección. El subsistema de comunicación en el usuario, de interfaz de usuario, es el medio con el cual el usuario, esos son las interfaces precisamente, puede comunicarse con la máquina, un equipo o una computadora y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo de cómputo y suelen ser fáciles de entender y fáciles de reaccionar. Los subsistemas de administración de usuarios, la parte de cuentas de usuarios permite definir qué usuarios tendrán acceso a la plataforma. La plataforma de acceso a internet o de acceso a recursos o demás. Y por tanto podrán utilizar los servicios. Para la gestión de las cuentas del sistema se utiliza el servicio de directorio. Hasta aquí esta presentación.